The problem is that the more of something there is, the less it's worth. Same goes for the US dollar. The more dollars there are, the less each one will buy. That's why commodities like gasoline, food, and gold become more expensive when Uncle Sam does his money-making magic. The commodities aren't really worth more, your money is just worth less. That's called inflation. En un post anterior explicamos que la inflación es la subida generalizada de precios. Por ejemplo, cuando la inflación es del 3%, quiere decir que todos los precios o el promedio de todos los precios sube un 3%, y esto incluye los salarios. Y cuando los salarios y todos los precios suben un 3%, en principio la gente no pierde poder adquisitivo. Si lo que tú compras con tu salario sube al mismo ritmo que tu salario, pues puedes siempre comprar la misma cantidad de productos. Esto es cierto, pero no es cierto para todos los activos. En particular, no es cierto para el dinero. Imaginemos que uno tiene 10 euros en el bolsillo y quiere comprar conguitos y la bolsa de conguitos vale 1 euro. El poder adquisitivo, la cantidad de producto, la cantidad de bolsas de conguitos que uno puede comprar con los 10 euros es 10 bolsas de conguitos. Si durante la noche los precios de los conguitos suben de 1 euro a 1 euro y 10 céntimos, es decir, si suben un 10%, cuando mañana vayamos a la tienda a comprar bolsas de conguitos no podremos comprar 10, sino que solo podremos comprar 9. Es decir, cuando han subido los precios un 10%, la capacidad de compra del dinero que llevamos en el bolsillo baja en un 10%. Por lo tanto, la gente que tiene dinero pierde poder adquisitivo cuando hay inflación. ¿Y quién lo gana, este poder adquisitivo? Pues este poder adquisitivo lo gana el gobierno que domina el Banco Central, que es el que imprime el dinero. Recordad que la inflación viene siempre de que el Banco Central imprime dinero, es decir, el Banco Central coge unos papelitos blancos, los pone en una máquina, los pinta de euros, pasan a ser euros, esto se lo da al gobierno o lo utiliza para comprar bonos del Estado o para comprar lo que sea, y el gobierno pues adquiere productos. Imaginemos que el gobierno con este dinero va y compra conguitos. Fíjate que el gobierno no tenía nada, tenía un papelito blanco que no valía nada, lo imprime y de repente tiene 10 euros. Con estos 10 euros va y compra con 10 euros o 10 millones de euros o 10 billones de euros. Pero lo que hace es comprar cosas. Al comprar cosas hace subir el precio de las cosas y por lo tanto el gobierno adquiere un producto sin ningún esfuerzo. Y este es el producto que precisamente pierden los ciudadanos. Y por lo tanto, como al imprimir dinero y aumentar los precios, el gobierno sale ganando producto y los ciudadanos que tienen dinero en su bolsillo pierden producto, esto se denomina el impuesto inflacionario, porque es una manera que tiene el gobierno de robar recursos de los ciudadanos y quedar sobre él, no a través de un impuesto votado en el Congreso, sino a través de la inflación. Es por esto que se llama el impuesto inflacionario.
El primer gráfico es una imagen del poder adquisitivo del dólar estadounidense. Lo que está sucediendo realmente es que el poder adquisitivo del dólar está disminuyendo. Esto hace la vida más difícil y más difícil para quienes trabajan por dinero. Es decir, el dólar estadounidense vale menos y menos y menos. Cuanto más dinero imprime el gobierno, menos valor tendrá el dólar estadounidense. It contains stolen economic energy. Some of the purchasing power in this bill came from you. And so it's just this big game that the government, it's a joke, it's a bad joke. And I always look at, every time I use paper currency, I just can't believe that we are playing inside this giant hoax. This is a wealth transfer away from the average person, the people that get to create currency and use it first. That purchasing power is transferred to them, and it's stolen from everybody else in society. So this is actually theft when governments do this. Is outrageous. This is something that, we should be sending all these people to jail, and we're not. Resulta que los bancos prestan unas 9 veces más dinero que la cantidad que en realidad guardan en sus cámaras. Y esto es posible gracias al préstamo conocido como reserva fraccionaria. Funciona de la siguiente manera. A la Reserva Federal, o al Banco Central de cualquier país, se le permite determinar la cantidad de dinero que un banco debe tener en sus reservas. En los Estados Unidos, ahora mismo es más o menos un 10%. Así que si depositas $10,000 en el banco separa el 10%, es decir, $1,000, y luego opera en el mercado con el resto. Por ejemplo, ahora llega otra persona al banco y pide un préstamo de $9,000 para comprarse un coche. En ese momento, el banco presta $9,000 del depósito que tú habías creado. Los $9,000 desaparecen. Entonces, la persona que solicita el préstamo paga al vendedor del coche y éste ingresa la cantidad en otro banco que forma parte del mismo sistema bancario central. Estos $9,000 se consideran un nuevo depósito y así continúa el proceso sucesivamente. El dinero se vuelve a depositar y se vuelve a prestar hasta que el depósito inicial de $10,000 se convierte en $100,000. El sistema bancario acaba de crear $90,000 simplemente prestando el dinero. Si recoges 1.000 unidades con impuestos, la fundes y mezclas ese oro con un 50% de cobre, entonces puedes acuñar 2.000 unidades. Así que si recoges 1.000 unidades y te gastas 2.000, ¿cómo se llama? Se llama gasto deficitario. Atenas comenzó esto durante la guerra con Esparta. También construían enormes infraestructuras públicas que eran tremendamente caras. Mientras devaluaban su moneda, la gente aceptaba esa moneda por su valor facial, hasta que hubo demasiadas. Existe una llamada ley de Gresham que dice que la gente tiende a acumular aquello que es escaso y valioso, y por tanto tiende a gastar en primer lugar aquello que es más común. Así que las monedas de oro y plata empezaron a desaparecer de la circulación, convirtiéndose en escasas. De esta manera, solo eran accesibles las monedas de cobre. De repente, hacía falta una gran cantidad de monedas para comprar una sola moneda de oro o plata pura. Y esta fue la primera vez en la historia que el oro y la plata tuvieron un precio, ya que antes de todo, eso se referenciaba a un peso en oro o plata. Spend it on war, and countries do that. Whenever we have a war, countries just light up the printing presses and they do a bunch of deficit spending because you have to outspend your opponent to win that war. And so they win the war.
by confiscating the wealth of their own population through inflation. Uno de los mayores cuentos jamás contados se llama relajación cuantitativa, que suena tan complejo, pero que es solo humo para esconder creación de divisa. La relajación cuantitativa empezó con los rescates bancarios de 2009. La divisa se creó de la nada y se le dio a los bancos, que pagaron bonificaciones récord como recompensa por la quiebra mundial. Es un fenómeno global, pero todo lo que hay que saber es que, sea relajación cuantitativa, rescate, programas de estímulo, todos son términos vudú, términos mágicos para nombrar una cosa que es creación de divisa. La razón por la que se llama expansión cuantitativa es solo una expresión gubernamental, jerga gubernamental, una manera de confundirnos. Expansión cuantitativa simplemente significa imprimir dinero. Esta es la base monetaria de Estados Unidos, la cantidad de dólar papel que existe, básicamente. Se tardaron 200 años en pasar de 0 a 825.000 millones de dólares. Luego vinieron los rescates, QE1, QE2, QE3, luego QE4 y pronto vendrán QE57, QE382. No solo es aquí. Esta es la oferta de divisa monetaria en Canadá. Esto es Australia, Sudáfrica, Rusia. Esto empieza en 2001. Y es como 18 veces más divisa ahora que hace una década. Singapur, lo mismo. Mira esto, desde la crisis. India, China, todos los gobiernos del mundo están en este irracional gasto deficitario y expansión de oferta de divisa, con rescates financieros. La historia lo muestra. No hay ejemplos de que esto haya salido bien. Obvious result of this inflation is that we need more worth less dollars to buy the exact same amount of goods and services. Durante el segundo periodo de relajación cuantitativa, los precios de los alimentos crecieron un 60%. Esto propició un desastre humanitario para 2.000 millones de personas en el planeta que viven con menos de $2 al día. Para empezar, estaban hambrientos. Se volvieron mucho más hambrientos y algunos de ellos depusieron a sus gobiernos en el norte de África y en Oriente Medio. La relajación cuantitativa fue la chispa que prendió la primavera árabe. Parte el año 2010 y se materializa el año 2011 y tiene una serie de orígenes. El primero de ellos es el sentimiento de la ciudadanía de sacudirse de encima regímenes autoritarios, regímenes de 40 años, 35 años. Que se hacen llamar democráticos también. El más autoritario de todos y el dictador más potente de todos es democrático para él. Entonces, esta es una lucha contra la libertad, a favor de la libertad, en búsqueda del respeto de los derechos humanos, en búsqueda de la libertad de expresión, en búsqueda de la participación democrática. Y parte por una circunstancia de que revela cómo la corrupción penetra. En Túnez, que es donde estalla, a un vendedor de verduras. Una persona que salía con su carretón todos los días en un pueblo de Túnez y la policía le decía, ¿sabe qué? Deme una piña. Y le quitaba la piña. Para que pudiera trabajar y lo dejaba trabajar. Al otro día le quitaba 2 piñas. Al tercer día le quitó una caja de piñas. Y cuando le quería quitar el cargamento con el cual él llevaba el sustento hacia su familia, él no aguantó, sacó un bidón que llevaba, se roció encima del bidón y se prendió fuego para denunciar el acto de corrupción de la policía en Túnez que lo hostigaba y que no lo dejaba vender sus productos con los cuales llevaba alimento a su casa. Ese acto prendió tanto, las redes sociales en Túnez dieron cuenta, mostraron este clamor contra la corrupción policial
y se cayó Ben Ali, que llevaba 25 años en el poder. It's all going down, down, down. Peasants are reeling from a game of coins and Tomando la premisa de que se tiene una clase desfavorecida permanente, una clase pobre, y cómo les afecta a ellos la inflación desproporcionadamente, les afecta en el sentido en que un porcentaje de su ingreso se destina a comida. Esto se expresa como una relación y vemos que en ella hay puntos de riesgo. Por ejemplo, en Egipto, cuando el 40% de los ingresos se destina a comida y el precio de la comida sube por la inflación, cuando llega al 40%, históricamente, es el momento en el que comienzan las revoluciones. Es lo que vivimos. La Revolución Francesa, igualmente, giraba alrededor del precio de la comida, que llegó a niveles críticos en los que a la gente simplemente les salía a cuenta comenzar una revolución. En una relación rentabilidad-riesgo era más favorable una revolución. Es sorprendente a veces que no haya más inflación de la que tenemos. Si hay esta vasta expansión de oferta monetaria, ¿por qué los precios no crecen más rápido de lo que lo están haciendo? La respuesta es que una gran cantidad de dinero creado por la Reserva Federal se envía fuera. Durante mi investigación he oído la expresión de que los americanos han exportado la inflación. Yo pensaba, ¿qué es eso? ¿Cómo se exporta la inflación? ¿Es una caja que se envía? ¿Cómo lo haces? Ahora lo entiendo. Se exporta inflación enviando los dólares creados a todos estos países. Entonces ellos te mandan sus coches, neveras, lo que sea, televisores, tú obtienes maquinaria y ellos obtienen trozos de papel. Es un gran negocio para los americanos durante un tiempo. Más tarde o más temprano, el pichón vuelve a casa a dormir. Cuando llegue el momento, como parece que está llegando, en el que el resto del mundo diga que no quiere seguir jugando, que los dólares del tío Sam no valen nada, que hay demasiados, hay que empezar a buscar otra cosa que no sea el dólar americano. Lo que se puede ver aquí son los países que están evitando el dólar para comerciar. Están firmando acuerdos bilaterales en los que ambos países tienen monedas de cada uno y funcionando así, o bien organizándose, en fin, ya que se habla del grupo de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que van a tener un banco que case sus operaciones comerciales sin necesidad de usar el dólar. Entonces, los dólares volverán a América y la gente ya no los querrá. ¿Qué hacemos con ellos? Cuando esto pase, este goteo de dinero de vuelta que habíamos exportado, cuando se convierta en una riada y empiece a volver rápido, entonces será cuando tengamos nuestra inflación exportada de vuelta a nosotros. Veremos cómo la cantidad de dinero de Estados Unidos crecerá mucho más rápido que la velocidad a la que se crea en la Reserva Federal, porque nos devuelven el dinero que exportamos. Será entonces cuando veremos la caída del dólar en términos de poder adquisitivo. La inflación, lo explicamos en uno de los primeros programas, es la situación en la cual el índice de precios al consumo sube, cuando suben los precios. Nosotros estamos acostumbrados a que los precios suban 2%, 3%. La gente que vivió los años del posfranquismo, en los años 70, se acordará que los precios subían el 20, 25, 30%, que es una inflación muchísimo más elevada. Pero hay situaciones en la historia en las que los precios no suben un 2%, no suben un 30%, no suben un 1000%, sino que suben millones y millones
3%, los precios suben cada hora, los precios suben cada minuto, la gente se va a los bares y en lugar de pedir una cerveza, pide 2 cervezas y las paga enseguida porque si se espera a pedir la segunda dentro de media hora ya será mucho más cara. Y esto es lo que se llama hiperinflación. Las hiperinflaciones son como los ataques de corazón de la economía. Normalmente ocurren cuando, por alguna razón, muy a menudo por culpa de alguna guerra, los gobiernos se ven obligados a gastar muchísimo. Cuando los gobiernos se ven obligados a gastar mucho, pues tienen la tentación de utilizar la máquina de imprimir dinero. Y cuando tú utilizas demasiado la máquina de imprimir dinero, lo que pasa es que los precios suben y el dinero pierde valor. Hasta el punto de que se cuenta que en Bolivia en el año 85, el año en el que hubo una de las peores inflaciones de la historia, un trabajador volvía a su casa después de una semana de trabajo y su paga era una carretilla llena de billetes que casi no tenían valor. A mitad de camino de su casa vio un accidente, se paró a ayudar. Cuando volvió, la carretilla había desaparecido, pero la montaña de dinero estaba allí. Valía muchísimo más la carretilla que la montaña de dinero. Exactamente, cuando tienes una inflación desbocada, castigas a las personas más productivas de la sociedad. En otras palabras, a las personas que producen más de los que consumen y ahorran la diferencia. El problema es que esas personas ahorran en la divisa del país. Y desafortunadamente, la divisa nacional, llegados a ese punto, es solo un trozo de papel basado en fe. Cuando se destruye por la inflación desbocada, esos $100.000 con los que contabas para jubilarte ya no existen. Las cosas que ibas a comprar para ti o para los demás tampoco existen. ¿Qué haces entonces? Alemania 1923, el año de la hiperinflación. Precios y salarios suben de un día para otro. En mayo, un billete de $500.000 de marcos sirve para comprar 20 kilos de carne. En julio sale el billete de 10 millones. Solo se imprime por una cara para reducir costes y acelerar su puesta en circulación. Los obreros cobran 2 y 3 veces al día. Sus mujeres van a buscar el dinero y salen corriendo a comprar antes de que se devalúe la moneda. Hace tiempo que los billetes no caben en la cartera, mejor las maletas e incluso las carretillas para transportar el salario. Octubre, este billete de 1.000 millones de marcos solo vale por 3 huevos. La tasa de inflación llega al 29.000%. Los precios se duplican cada 3 días. Los niños juegan con los fajos, otros los usan para empapelar las paredes o calentar la estufa. Sale mejor que comprar madera. En noviembre, el billete récord, el de 100.000 millones de marcos, vale para 2 jarras de cerveza. La barra de pan ya cuesta 80.000 millones de marcos. Since their currency was no longer tied to gold, it was decided to light up the printing presses and inflate their way out, paying the debts with new currency created out of thin air.
This had drastic consequences. Check out some of this Weimar currency. The display starts with 1 mark that actually purchased something, but soon the notes rise to the thousands, then the millions, then the billions, and finally the trillions. It's mind-blowing. You'll notice that I'm laughing a little bit as we move through the museum, but I'm not laughing at the people. I'm laughing at the stupidity of central banks and of governments and how we never seem to learn from history. Okay, this is an example of different currencies used during the hyperinflation, and they call some of it inflation money and emergency money. This is interesting. They figured the way out of hyperinflation was to print more. So in 1923, the value of money fell by 50% or more per day. So that means prices are doubling every day if it's falling by 50%. Nearly everyone spent their money as quickly as possible on bread, shares, and other safe assets. Well, I don't consider shares safe assets. Actually, the stock market did not keep up with the inflation. However, this rapid circulation only served to stoke inflation even further. That's the function of velocity of money. It's just when velocity picks up, it's just like expanding the quantity. It's got the same effect. At the end, even 144 printing companies working for the Reichsbank could not keep up with the demand for banknotes. Emergency money issued by cities, local authorities, as well as banks and other enterprises started being circulated. So everybody was issuing currency to add to the currency that the government was printing like crazy. Although banknotes with face values of trillions of marks were issued, printers used anything that could be found, including wool, wood, and silk. So here's some example of wood, wool, and silk currencies over here. Y esto nos lleva a la siguiente cosa que nos preocupa realmente. Los dos cuadros muestran lo que sucede cuando un país imprime demasiado dinero. Nuevamente, como me enseñó Bucky, para ver el futuro, mira el pasado. Y lo que se ve aquí es un cuadro del gobierno alemán de Weimar entre los años 1918 y 1923. El gobierno alemán, para pagar sus cuentas, comenzó a imprimir y a imprimir y a imprimir y a imprimir. Y la economía alemana se veía bien porque la economía estaba creciendo con todo este dinero impreso. Pero lo que sucedió es que al final colapsó después de 1923. Lo que sucedió fue esto: si eras un millonario en Alemania antes de 1918, para 1923 eras un mendigo. Me temo que eso sucederá con millones en todo el mundo si Estados Unidos sigue imprimiendo dinero. Este es el cuadro de Estados Unidos en la actualidad. Se llama expansión cuantitativa y simplemente sigue aumentando. Observa la similitud entre la Alemania de 1918 a 1923 y Estados Unidos de hoy.
Nuestro sistema monetario, básicamente, roba a las clases pobres y medias y transfiere la riqueza a los bancos. Lo hemos visto en la historia y se repite una y otra vez. Entonces, lo que me pone mal es que nuestro sistema escolar no nos enseña nada sobre el dinero ni sobre cómo los ultra ricos están manipulando el sistema a través de la impresión de moneda. Nos están estafando a través de nuestro sistema monetario. What do you think the founders of this country would say? I mean, if Thomas Jefferson or Andrew Jackson came back today and took a look at what has happened to their country, to this system that they laid out in the Constitution, what would their view of what our society is? What would it be? Do you think they would describe us as socialists, as communists? Yeah, but they might want to arrest us and put us in prison, especially Congress. Because, you know, what was interesting on the monetary issue, the Monetary Act of 1792, the first one after the Constitution, said that if you participated in counterfeiting, that you could get the death penalty. And to them, counterfeiting was printing notes that were worthless. Bills of credit. Because they knew what it was like when the Federal Reserve notes. when the continental dollar went to zero, and they knew what runaway inflation was. And I'm sure Jefferson and others would say, look, don't you remember, you know, what happened? So if they instituted the death penalty for counterfeiting, he would say, you know, in the moral sense, this is what we've done. We have legalized counterfeiting. You and I can't counterfeit. Fortunately, that's still against the law because it's fraud. But why is it that the government's allowed to do what we're not allowed to do? Si el lobby bancario es muy fuerte, dirán, no queremos cambiar el sistema porque estamos haciendo mucho dinero con él. Lo que vamos a hacer es tratar de convencer a la gente de que es culpa suya, que su salario es demasiado alto y que por eso ha subido la inflación. O la gente especula con el ladrillo y por eso los precios están subiendo. Lo que no van a decir es que todo esto ocurre porque los bancos fabrican dinero de la nada y lo introducen en el sistema y que eso hace subir los precios. Our true wealth is measured in our time, and you know, it's our labor and the time that we have in our lives to create things, and they're able to get some of that time and labor at no expense by just cranking out this stuff. It's amazing. It's like the biggest scam that has ever been perpetrated. It's amazing in the United States that we've gone along with this for close to 100 years.